Conversamos de actualidad y de política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos, por cierto, por gentileza de nuestros auspiciadores. Este segmento, de hecho, es presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. María José Nodón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a los dos. Alfredo Joñant, buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, ¿cuál es la joyita de la semana? ¿Cuál es tu joyita de la semana, María José Nodón? Oye, mi joyita de la semana... todos lo tiene mala. Sí. ¿Agua? Tengo acá. Ya, ok. Estamos todos con todos los elementos necesarios. Oye, Exacto. mi joyita es la siguiente. Ayer fue el Día del Patrimonio, ¿ya? Que es un día... Perdón, de los patrimonios. De los patrimonios. Muy Tienes bonito toda la día. razón. Que es un día bien extraordinario, bien excepcional, en que vemos muchos chilenos fuera visitando distintos, ¿no es cierto?, patrimonios materiales y culturales también. Ujú. Hay una reivindicación de la identidad chilena que creo que nos hace muy bien. Pero dentro del Cerca contexto... de 1 millón de personas entiendo que Sí, fue, ¿eh? muchísimas. Anda dando Pero vueltas todos en el los centro, años, buena. sí, y la gente camina en el centro. En la escuela y hay militar como también había. mucha gente. Pero bueno, pero Con dentro chapitas de de pelota. eso, Lo vi. ayer abrió sus puertas, sí, una chapita conflictiva. Sí. Eso fue la parte conflictiva y Tazones, negra. lápices. Alguien se bueno. desubicó ahí. Alguien se desubicó mucho. Pero bueno, pero vamos a la parte que me parece que es buena reivindicar. Era una apostilla. Y es que ayer, después de 5 años de su cierre, abrió sus puertas la parroquia de la Asunción en Vicuña Maquena, en Santiago Centro. Acordémonos que esta parroquia la que fue fue. vandalizada el 2019. El 2020 tuvo un incendio enorme, provocado, por supuesto. Vimos en vivo cómo se Y caía. lo vimos, exacto, vimos la en vivo punta, cómo se sí. caía, ¿no es cierto?, el campanario. Sí. Y ayer, después de 5 años, volvió a abrir sus puertas al público en además el Día del Patrimonio. Entonces creo que es bien importante reivindicarlo porque ese proceso de restauración de alguna manera también va restaurando nuestra propia relación entre los chilenos y nuestra propia relación con lo que ocurrió el 2019. O sea, cuando efectivamente el 2019 la violencia no solo se validó, sino que la violencia se hizo expresión, digamos, de ruptura del patrimonio, es una cosa muy fuerte. Yo creo que cuando uno lo mira 4 años después, realmente lo que hubo ahí fue algo que en cierto sentido podríamos decir como que rompió el alma, ¿verdad?, de los chilenos y que hoy día empieza con estos hechos, ¿verdad?, a volver a tejerse, volver a recuperarse. Entonces creo que es Déjame, súper solo una importante. cosa. Fíjate que además lo largo que fue el incendio de la iglesia fue el 18 de octubre del 2020. Sí. Fue en el aniversario. Además, tienes toda la O sea, razón. todo un Sí, año ya después. estábamos en pandemia. Claro. Claro, Y oye, pero un año después seguíamos. seguía incendiando iglesias. Seguíamos incendiando. Oye, y además, espérate, validando esos actos, porque no había una condena transversal, había una condena de sectores, pero había una validación también todavía. Entonces, creo que esa restauración material es una restauración mucho más que material, ¿verdad? Y tiene que ver con que nunca se nos olvide en la memoria, ¿verdad?, que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir. Y eso no quiere decir que en los países no pueden haber discrepancias y discrepancias profundas, pero la violencia no es la manera de solucionar los problemas. Y ahí, si es que alguna vez esto vuelve a ocurrir, tiene que haber una condena transversal, sin fisura, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, el costo que tiene. Entonces quería juntar eso con la muerte de Gastón Sublet, que justamente, ¿verdad?, su trabajo de la filosofía, del arte, la recuperación de los pueblos originarios, tiene que ver con eso, con la valoración, ¿no es cierto?, de la cultura como un algo intangible, pero un algo que realmente es fundamental y que habla de quiénes somos. Y si nosotros no somos capaces de recordar quiénes somos, si no valoramos lo que somos materialmente, inmaterialmente, entonces cosas como la que ocurrieron en el 2019 o el 2020 en este caso pueden volver a ocurrir. Entonces, creo que políticamente tiene una fuerza enorme. Hay un edificio, en este caso esta parroquia de la Asunción, que se levanta, pero tenemos que entenderlo como que somos todos los que nos levantamos y los que nos vamos a comprometer de que esto no puede volver a ocurrir nunca más. Es bueno el vínculo con lo de Gastón Sublet. Tú sabes que Gastón Sublet, entre otras muchas cosas que hacía, porque era un hombre realmente sobredotado, digamos, fue quien puso en partituras la música de Violeta Parra. Además, Le exactamente. debemos eso, entre otras cosas, digamos, porque él fue un descubridor bien temprano, entiendo, hasta donde sabes, hasta donde está mi conocimiento, de la música de Violeta Parra y la valoró de la manera superlativa en que muchos años después Violeta Parra fue
venerada en muchas partes del mundo. Oye, digamos. yo tuve clases con él cuando hice unos ramos en estética y realmente era extraordinario. ¿Qué no clase solamente tuviste en Omega? ¿Qué tuviste simbología del cine? simbología, Es exacto. que era extraordinario. Es que era extraordinario. ¿Simbología de qué? Del cine. Del cine, porque no solamente él era un performático desde que llegaba con el poncho, ¿verdad? Tenía una actitud, yo estudiaba Derecho en paralelo, o sea, imagínate la diferencia que puede haber habido entre Gastón Sublet y mis profesores de Derecho Civil, no sé, ¿ya? Pero a mí lo que siempre me interesaba era como su agudeza de ver lo que no es evidente y su capacidad de resaltar, por ejemplo, el valor de lo espiritual, pero no ligado necesariamente a lo religioso, sino que la importancia de cultivar el espíritu, o sea, de ir más allá de lo material, de ir más allá de lo evidente. Y creo que esa capacidad es la capacidad que la cultura nos abre y que es muy, muy relevante volver a incorporarla, rescatarla y que se transforme no solamente en cultura, digamos, en el sentido propio, sino que como una defensa contra cosas que no pueden ocurrir, como fue, por ejemplo, el estallido social. Yo no lo conocí nunca a Suplet, pero yo una vez le leí una entrevista en donde descifraba ese final enigmático de 2001 Odisea del Espacio. Es que eso, precisamente, es que él escribió 2 libros sobre esto. Ah, ya, yo le leí una entrevista. Una rama de su conocimiento, porque él tenía una hipótesis que tú podías cuestionar, pero que se separaba en las 2 patas de manera bien notable. Sí. Respecto de que todo el cine era una construcción simbólica para transmitir un mensaje que no era evidente. Por eso tú leíste ese Ya. final. De hecho, la primera película que hacía ver, por lo menos en el año que me tocó a mí, fíjate que yo tenía 19 años, creo. Claro. Imagínate Yo lo que era tenía esto, 21, ver a claro. Sublet delante tuyo hablándote de estas Pero pues cosas. digo, O sea, pero era revolucionario increíble. desde la No, pinta era hasta lo que increíble. decía, todo. La primera película que te hacía ver era 2001. Porque es y analizarla profundamente simbólicamente. enigmática, pues, profundamente enigmática. Pero él la analizaba desde el punto de vista simbólico. Aparte de lo enigmático que es evidente. Que es el mensaje de Kubrick, en este caso de cada director Exacto. tiene su propio Exacto. mensaje. Exacto. No, muy, muy notable. Oye, yo lo tuve también en otro curso de historia de las religiones, ¿ya? Entonces contaba un cuento extraordinario que en la Catedral de Notre Dame había un congreso sobre religiones y entonces alguien había levantado la mano y había dicho, oiga, usted, no sé si a un católico o a un musulmán, pero alguien le decía, ¿cómo puede usted creer en una religión que ha dado muerte a esa cantidad de personas? Y entonces él decía, yo le hubiera contestado, no voy a decir las palabras que dijo porque no se puede decir en la radio, pero hubiera dicho algo así como, mira, Dios mira esto y se ríe de su mural burguesa. O sea, esa mural burguesa suya que anda contando gente, o sea, claramente no es la que Dios tiene en su cabeza. No, extraordinario. Qué notable, pero buen, gran vínculo, ¿eh? Por lo que significaba Sublet, particularmente sus últimos 20 años en que se convirtió como una especie de como sabio de la tribu, ¿no? Claro, y Como además... cada cierto tiempo participaba en el debate público. Exacto, pero sí. y tenía para No, la época... fue el último premio nacional de Ciencias Sociales. Sí, de pues, humanidades, pero para él, sí, para por el este 2023. estallido también participó y unos manifiestos, pero yo creo que ahí lo que tú decías, Iván, que es como la importancia que él le daba a lo simbólico, o sea, a aquello que se dice sin ser evidente. Bueno, esta recuperación, creo, y por eso juntaba las 2 cosas de la parroquia de la Asunción, tiene ese contenido simbólico. O sea, es algo que se cae y que hoy se levanta, que se reconstruye, que se vuelve a tejer. Y creo que eso es lo que nosotros no podemos olvidar, porque en este país esa validación de la violencia definitivamente la estamos pagando y la estamos pagando muy cara. Alfredo Yoñán, tu joyita. Sí, mira, mi joyita a esta altura es un acto de protesta por lo que está pasando en Gaza, que es una cosa horrorosa. Miren, estuve leyendo ayer hasta prensa europea, El País, The Guardian, en fin, en donde vienen ya reportajes cada vez más atroces y hiperrealistas de lo que está pasando con este genocidio en Gaza. 54.000 muertos, 17.000 niños, de los cuales 900 tenían menos de un año. El bloqueo casi hermético de Israel, ayuda humanitaria, en donde la ONU, la expresión es de la ONU, señala una gota de agua en un océano de necesidad. La captura del gobierno de Netanyahu por 3 pequeños partidos ultra, Noam, poder judío, sionismo religioso, y todo esto para avanzar en una política de limpieza étnica que hacía décadas que no veíamos algo así, lo que debiese concluir con la expulsión de los palestinos, no de Gaza,
sino de Cisjordania. Es decir, si estamos hablando de genocidio, Netanyahu es un dictador genocida. No hay otra alternativa para concluir. Por lo tanto, yo ya a esta altura, las cosas por su nombre, esto es vomitivo, lo que está ocurriendo en Gaza, y a lo menos yo, en lo personal, me resulta inaceptable. Yo la semana pasada, Piketty con Giselle Sapiro y varios académicos mundiales, me pidieron firmar un manifiesto, es bien choro el manifiesto, un manifiesto que aboga por un Estado, no por los dos Estados, aboga por un Estado federal, con dos ramas. Ya somos como 200 en el mundo que hemos firmado ese manifiesto, y espero que este tipo de incursiones de los intelectuales públicos haga efecto, porque realmente presenciar, así como con los ojos de la normalidad, lo que es un genocidio, con tantos niños muertos además, es decir, a mí me resulta intolerable. No lo resisto. María José Nodón. Intolerable, esa es la palabra. Intolerable, creo yo, un drama inaceptable, un drama humano absolutamente inaceptable, y un drama en el que de alguna manera todos tenemos parte. O sea, Así uno es. no puede quedar indiferente respecto Así es. de lo que ocurre. Y muchas veces las cosas que están lejos y cerca, porque esta está lejos y cerca, ¿verdad? Uno tiene como a lo mejor una relación como un poco más distante. Yo creo que ya esto no acepta esa relación distante. Y también me llama mucho la atención el fenómeno político que empezó a ocurrir con Trump respecto de este ataque, ¿no es cierto?, este último ataque, de esta masacre. Trump declaró, ¿verdad?, que Putin se había vuelto loco. Oye, sí, O sea, lo dijo hoy día. Lo dijo hoy día Sí. en una declaración que a mí me llama la atención. también. No porque yo crea que, no porque no comparta el fondo, sino que el modo, la manera de decirlo, es una manera un poco, diría yo, como frívola. No sé, como que las palabras, él no es la palabra que uno esperaría del presidente de Estados Unidos, No ¿verdad? tiene la entidad como... No tiene la entidad, no sé. Y fíjate que Macron también replicó y dijo, Trump se está dando cuenta que Putin le ha mentido. Entonces creo que al mismo tiempo se está generando en la comunidad internacional un conflicto en torno a algo que ya es inaceptable, que se vuelve inaceptable, pero que habrá que ver cómo se procesa. Porque Putin y Trump habían tenido, ¿no es cierto?, una relación particular. Entonces creo que esta declaración tan brutal que hace Trump puede tener también como consecuencias en la reconfiguración del poder en las relaciones Lo internacionales. tremendo es que estamos presenciando dos conflictos de enorme envergadura, Gaza y la invasión Rusia a Ucrania, y lo que dijo esta mañana, de haber sido ayer en la noche, Trump ayer en la noche. calificando a Putin a propósito de bombardeo masivo a Lo que pasa es Ucrania. que la madrugada del domingo fue el ataque aéreo más masivo, más grande desde el inicio de la guerra. Claro, imagínate, tratar a Putin de loco, ojo, primero frívolo, efectivamente. En segundo lugar, es una confesión de fracaso de lo que se había propuesto Trump. Pero eso te digo, o sea, Trump es una... había dicho que en 3 días yo arreglo este problema. Sí, ¿Ah? efectivamente. Y eso ya Entonces, no es solamente que, no va a ocurrir, no está claro, ocurriendo. pero es que lo vuelve a poner, ¿no es cierto?, en el lugar del populismo. O sea, que es simplificar lo que de suyo es complejo. O sea, los conflictos no se solucionan en 2 minutos, las relaciones internacionales no se resuelven en Bueno, un segundo. Entonces, ojo, ustedes porque estamos recordarán- viendo aquí la verdadera Ustedes cara. recordarán que Zelensky, en esa ratonera que le hicieron en la Casa Blanca entre Vance y que fue una enorme Y Trump. grosería, y Trump, Zelensky le reprochó en ese momento, bueno, usted decía que iba a solucionar en 3 días el conflicto ruso-ucraniano, y miren lo que estamos. No, Con Alfredo Yuñán, con María José Nodón, en el siguiente bloque con Kika Mujica, hablamos de política y actualidad hoy en Mesa Central. Algunas cosas que hay para comentar. Qué buen resultado el chavismo en Venezuela. 80% de los 82% de los votos y 80% Increíble. ¿Cómo lo critican? tiene 4/5.
¿Cómo 4 critican? quintos del Congreso, ahí tení. Ese es Oh. quórum. Eso es consenso, po. Eso es consenso. Un país unido. Oye, y Qué lo otro, vergüenza. Emmanuel Macron, ¿dónde venía llegando? Se abre la A puerta del Vietnam. avión. A Vietnam venía llegando. Se abre la puerta del avión y se ve una mano con un abrigo rojo. Oye, además con un abrigo rojo, que después baja Brigitte con Con vestido el abrigo. rojo, porque negro podría haber sido Claro. otro. Podría haberse confundido. Todo esto filmado por alguien. Están las cámaras viendo y Esa es la se abre televisión la Oye, puerta del pero son avión. las cámaras oficiales. Sí, las pues que están esperando que bajara él al avión. Exacto. Y de se pronto ve- avanza hacia como la cabina del piloto y sale una mano roja. O sea, una mano con un un traje charchazo. rojo. Un charchazo de Como aquello. un manotazo así. Claro. empujón. O Y una- después- una especie de empujón. Y después como que hay un Igual vacío. podría haber sido como una broma. Claro, Bueno, eso súper es lo que está- eso es lo que entretenida. está diciendo, Súper claro. entretenida la broma. O sea, Normal como, que no le como puso una ya, patada en vos la- déjate. Claro, sí, Una ya, cosa vos como- déjate. sí, Claro, sí. en la cara. Así. Sosiégate. Quizás que estaba Sosiégate, haciendo el Manuel. otro. Quizás que estaba haciendo el otro. Quizás que estaba O haciendo que lo- dijo antes. Eso no se Y sabe. después salen muy bien compuestos los dos y ahí la mano roja nos damos cuenta que era de su mujer, que le pega un chachazo, está recorriendo todo el mundo esta imagen. ¿no? No, el viral del La día. viralización Pero de lejos, pero Sí, lejos. va a tener que hablar. Yo Es que creo ya dijo, mira, yo mientras mientras ¿qué estábamos dijo? ¿Qué oyendo el dijo? resumen, yo indagué en las noticias. ¿Ya? Entonces, desde el Eliseo hubo primero una primera versión, y que era que esto se trataba de una difusión de fake news ruso, intentando en el fondo, sí. Broma. No, ¿verdad? Eso dijo Intentando- el Eso, Palacio del eso lo Elíseo. leí yo, mira, lo ¿En leí yo y serio? se los voy a mostrar ahora, pero Ya, lo leí con yo, dolor, no pude, no alcancé a verificar la fuente, lo veí en Ya, ese en un muñeco diario. está Bueno, despedido, supongo. y en Supongo. despedido. Y la otra, como entonces, la fue segunda acá. una broma. Echémosle la culpa a los ¿Verdad? rusos. Oye, una broma no, pero espérese, porque además lo vinculan con otro episodio que le pasó a Macron, que iba en un tren y hace como un gesto, no sé si lo vieron, como con un pañuelo, entonces agarra como un pañuelo y se lo mete como en el bolsillo. Ah, que era droga. Y que exactamente, No. y que en el fondo empezó a correr el rumor, le hicieron con el rumor de que era cocaína. Entonces vincularon uno con lo otro, diciendo, mira, aquí lo que hay es una persecución de fake news en contra de Macron, pero después esto terminó en que él dijo que era una broma. Él, en una conferencia de Era una prensa, broma. dijo que era una broma. Dice Carmen Gloria López en el WhatsApp colaborativo que ha estudiado el video ¿Ya? repetidamente. Sabes que la Yoya tiene muchos años de televisión en el cuerpo, Claro. así que lo estudió con detalle. Dice que le corre la cara, pero que después él le ofrece el brazo para bajar y ella no lo toma. Un poco como lo hizo Melania Ah, Trump una vez. ¿te mira. acordás? Ah, sí, no, le hizo así. Mire, ¿Sí? le Melania pegó en como que le pegó en la mano. así como, claro, ya, suéltame. Ya. claro. En fin. Jamás he tenido que licencias médicas. Sí. Licencias médicas. Licencias médicas. María José no. Oye, yo mira, licencias médicas. A mí o sea, hay varias cosas que uno podría comentar, pero quiero partir por las que al menos yo he leído menos. Lo primero, un aplauso a la Contraloría y a Dorothy Pérez, porque realmente su informe es el que activó todo este movimiento que hoy día vimos, y creo que tiene un valor y que hay que reivindicar ese valor, ¿verdad? De poner sobre la mesa cosas que todo el mundo sabía, pero que de alguna manera habían preferido meter debajo de la alfombra. Lo segundo, diría justamente eso. O sea, a mí me preocupa muchísimo que la forma de actuar de nuestro país es una forma reactiva. Es decir, el tema de las licencias médicas era un tema que en el sector público y en el sector privado se sabe desde hace muchísimo tiempo. 15 años, por lo menos. Pero por lo menos, o sea, 15 años, todo el mundo sabe cuánto eran los montos, no sabíamos a lo mejor exactamente que eran 25.000, pero se sabía con claridad que los montos que estaban involucrados eran larguísimos. Hemos hablado aquí de tirar licencias, o sea, incluso se ha acuñado el concepto, y nosotros, solo este país reacciona cuando la bomba explota. Yo creo que esa es una manera de proceder absolutamente intolerable, porque nos hace estar permanentemente tapando baches y no adelantándonos a lo que, previendo, digamos, lo que puede ocurrir. Lo tercero, que diría que me parece que ha aparecido en algunas columnas, pero que hay que relevarlo, es que detrás de esto no es un problema técnico solamente. Aquí hay controles que se pueden mejorar, por supuesto, procedimientos sumarios que pueden ser más largos. Esto es un problema ético. O sea, aquí este país tiene un problema ético profundo. Y ese problema ético profundo que tenemos en Chile y que hace tomar atajo en el Transantiago, en un montón de otras cosas que nosotros vemos permanentemente, Yéndose por la verma, como decía el Kike. yéndose por la verma, pero un montón de cosas, ¿verdad? En que ese es un problema de fondo. Y ese problema de fondo tiene a su vez el desafío de que es un problema de largo plazo. O sea, como es un problema de largo plazo y que tiene que ver fundamentalmente con la educación, permanentemente queda atrás justamente por esta cultura de lo reactivo. Y cada vez, cada día
en que no avanzamos culturalmente y en la educación en esto, vamos perdiendo una generación, ¿no es cierto?, de personas que no tiene un comportamiento democrático, un comportamiento cívico, digamos, que es el adecuado. Entonces, esta cultura de la falta de ética o la cultura de la incivilidad, porque también es así, de rayar las cosas, de botar las cosas, que tiene un poco que ver con lo que comentábamos al principio en La Joyita, creo que es algo que tiene que salir como spin-off fuerte, digamos, de esto, porque todos los problemas técnicos se pueden resolver, pero la vida, las instituciones funcionan con personas, entonces puede arreglarse hoy, pero eso se va a corromper de nuevo si efectivamente no hay una conciencia del cumplimiento de Oye, la acción ética. Te doy 2 datos Quique que Mujica. me comentaba. Una persona de una transnacional, una cadena de supermercados gigante, que el país que tenía, esto antes del estallido, el país que tenía más merma, más robo era Chile. Una cadena que está en todo el mundo. Entonces uno podría decir Centroamérica. No. Chile era el país que más robo había, robo hormiga. Increíble. Y otro que me comentaba, un gerente de un importante hotel de Santiago, que era un gerente argentino, que estaba impresionado cómo robaban la gente que iba a los seminarios, ni siquiera gente que entraba a robar. Se robaban hasta los floreros. No, que por eso El jabón del baño, ese jabón líquido. Se robaban Oye, el las papel bolsas. confort se roban, ¿no te has fijado que tienen que estar como que está como atornillado Claro. ahora? Oye, Bueno, pero en muchos mira, hospitales públicos, por ejemplo, no hay papel Pero, confort en Iván, los baños porque la piensa- gente lo tiene que llevar porque se lo roban. exacto, piensa en la noticia que pasó hoy día de la tromba esta no sé cuál es el nombre técnico, en Punta Arenas, El o sea, tornado. en Puerto Tornado. Varas, que llega el tornado en Puerto Varas. ¿Cuál era la primera preocupación? Proteger las casas para que no entre la gente a robar. Claro. Entonces, de verdad, aquí hay un problema ético fundamental. Y si no lo abordamos, bueno, entonces vamos a seguir teniendo La esto, otra porque vez- la ley siempre tiene unos resquicios, las cosas pueden funcionar siempre Oye, la otra vez negativamente. iba al aeropuerto y el señor que me llevó, el chofer, me dice, mire, motos, pasan por el TAC, tapan con la mano la patente. ¿Mm? El tipo que iba adelante pasó el TAC, me tocaron 2 motos distintas y ponen la mano en la patente y no pagan TAC. Ya, y eso no es pillería. No, porque la, eso no la es evasión pillería. del Transantiago. No, eso es un no, delito. Claro. Entonces, aquí, ojo, porque lo hemos conversado acá en otras cosas, pero se fijan que eso es tan así que incluso en las acciones políticas que hemos visto, no sé, caso Monsalve, Hermosilla, hay una especie como de obsesión por encontrar el tipo, buscando el tipo. O sea, es como una especie de búsqueda de los tipos legales. Oye, es que ese es el mínimo que se exige, que es cumplir la ley. De ahí arriba es lo que uno tiene que trabajar con una actitud ética de los ciudadanos. Alfredo Yaña. No, fíjate que a mí, bueno, todos los ejemplos que escribe Quique, pero sobre todo el caso licencias médicas, a mí me habla de 2 cosas. En primer lugar, son tantas las licencias médicas, da la impresión que este es un país completamente enfermo. Claro. Es decir, si así fuese, porque yo partiría por una pregunta sobre los índices reales de salud de los chilenos, porque si todo el mundo está con licencia médica o son miles y miles y miles de licencias médicas. Bueno, por de pronto va a haber que poner en tela de juicio esa afirmación que se hace muy a menudo de que Chile es el país con peor salud mental del mundo. Pero francamente. Es decir, a esta altura uno quisiera ya tener un estudio sistemático para confirmar o infirmar lo que creemos saber sobre Chile. Bueno, se supone que el censo debiese haber sido un buen instrumento para aclarar varias cosas, pero bueno, entonces está esa primera pregunta por cuán enfermos están los chilenos. En segundo lugar, tiene que ver con lo que dice Quique. Yo sé que va a sonar terrible lo que voy a decir, ¿ah? Y lo voy a decir a propósito. ¿Cuán ladrones son los chilenos? ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado muchas veces estar en eventos internacionales, tanto fuera de Chile como en Santiago, en donde extranjeros dicen, es casi un sentido común, que el chileno es ladrón. Y eso ya nos habla de una especie de cultura popular, una idiosincrasia, no sé cómo llamarlo. Pero aquí hay algo que está profundamente arraigado en las conductas, incluso en las conductas cotidianas y de las más miserables. ¿Eh? Fíjense que yo siempre cuando tomo micro, en el metro el fenómeno se ve muy poco, pero en la micro se ve mucho, que es la evasión del pasaje. Y los gallos saltan, además hay unos torniteques que son súper incómodos para que uno pueda entrar habiendo pagado el pasaje. Bueno, hay gente que se los salta y yo siempre les digo,
siga así y esta cuestión va a quebrar. Pum. Mm. No, y se hacen los locos, se O se se enojan. van. Nunca O me ha sea, pasado, En fíjate. el mejor de los casos, Pero- son los locos, porque te pueden pegar un Pues combo de Sí, vuelta. pero fíjate que no me ha pasado nunca. Pero creo que hay que, bueno, primero, hay que reprimir en esto, no tengo ninguna duda. Y en segundo lugar, hay que ejercer control social, que es un poco el ejemplo que estoy dando sobre lo que yo hago cuando veo gente que va de el Transantiago en el metro. Es decir, hacerles ver que está mal. Eso es control social. Pero en todos los casos, yo creo que acá tenemos un problema mayúsculo con las licencias médicas y que a mí no me suena tan imposible de controlar, me van a perdonar, pero cruzar los routes de los beneficiarios de licencias médicas y trasladar esa información a Policía Internacional no me parece algo, primero no me parece atentatorio a la libertad de las personas. No, por cierto que no. De hecho, la subsecretaria Bagley dice que lo hicieron el año pasado, en un universo Sí, pues con mucho más 396 casos, sí. 200 era- Oye, y encontraron hay un 293 convenio casos, que sí. firmaron el convenio, que el convenio 2014. al final, claro, el 2014, La que se Subsecretaría renovó, de Seguridad 2018. Social. claro, pero que no ha surtido efecto. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí, insisto, uno es el problema técnico y uno puede siempre mejorar los requerimientos técnicos para que las cosas funcionen, por supuesto que sí. Pero aquí hay un problema, insisto, ético y moral. Y la pregunta que hace Alfredo es súper atingente. Hay un libro que me parece genial, que es de Tom Tyler, y que dice que el libro en inglés se llama Why People Obey the Law, o sea, ¿por qué las personas obedecen la ley? Y hay, entre las muchas cosas, hay dos cosas que creo que aquí nos pueden servir. Lo primero, que es cuando tú sientes que la ley, cuando las personas perciben que la ley es legítima, en su, no solamente en la forma en que ha sido dictada, sino que cuando la autoridad que la dicta es legítima. Y la otra, justamente, es cuando la sanción social de incumplir la norma es alta. Si ustedes piensan aquí, yo traté de pensar el otro día por qué la gente tira licencia. Entonces, primero, hay gente que considera que como el sistema de salud es un sistema que funciona mal, es justo, en el fondo, hacerle trampa al sistema. Ah, un similar a lo del Transantiago. Exacto. Otras personas consideran que, malentendido, ¿no es cierto? Hay una empresa que se llama Inmune que hizo una vez una encuesta en que la gente entiende, en el sector público muchas personas aparecían como entendiendo que la licencia es como un derecho, como una especie como de día administrativo, que tú puedes, ¿no es cierto?, ejercer, ¿verdad? Después hay otras personas que consideran que la licencia de alguna manera los salva respecto de otros asuntos. Entonces, mira, yo tengo un conflicto de interés con alguien, entonces no voy a trabajar ese día o no voy a cumplir mi labor. Entonces, me tuve una licencia como para ser, digamos, riguroso con eso otro. Me escribió un psiquiatra ayer. Me dice, te mueres la cantidad de pacientes, que me escribió por Instagram, de la cantidad de pacientes que llegan aquí aconsejados por su jefe porque tienen una situación laboral estresante, no sé qué. Oye, pídete una licencia, no sé qué. Yo les devuelvo la plata de la consulta y no sabéis lo que yo recibo de vuelta por hacer eso. Eso, que no es una patología, sino que es No. una situación que parece resolverse adecuadamente Tenía vía un conflicto licencia. laboral. Pero el tómate- psiquiatra lo tómate hace. 3 o 4 No, días. pues el psiquiatra no, pues. El psiquiatra Pero- que me escribió me dice, no, yo no lo hago, le devuelvo la plata de la consulta. Pero lo van a y- hacer harto. Claro, pues. Claro, y entonces... Y ¿sabes? fíjate, perdón, otra cosa que me decía Juan Luis Castro, que habló hoy día en la mañana en Radio 3CC, me dice, hemos sabido los que viajaron, Ah, por supuesto. pero los que no hemos viajaron viajado, claro. y tenían licencia trucha y se quedaron acá porque no tenían plata para viajar, eso no sabemos, ¿no? No, eso no tenemos. Nunca Oye, se va a saber. pero que te fijas que en todos esos casos y en estos otros Sí. casos, todos los que vamos a juntar, lo que hay es una confusión que estas son las cosas que uno debería educar. La diferencia entre lo justo y lo legal. ¿Te fijas que la gente cree es que esto es injusto, entonces lo hago igual, me da igual si esto se puede hacer o no se puede hacer? Entonces, esa confusión que existe en este país de que como las cosas funcionan más o menos, que como el Transantiago no funciona tan bien, entonces Es de suma justicia recuperar. De suma justicia, ¿verdad? Recuperar esa narrativa, que además fue una narrativa muy, muy, muy citada, ¿verdad? Durante el estallido, esa narrativa es perversa para digamos, para la constitución de una sociedad. Es que ahí tiene que haber decisión para cambiar algunas cosas que son fundamentales. Yo no sé por qué en el sistema público está el privilegio de que te pagan el sueldo completo. Por sin- supuesto. 100%. Oye, y no hay 3 días de 100% carencia y las licencias cortas No hay 3 días de tampoco. carencia. O sea, ¿por qué si el resto de los empleados de Chile tenemos otro estatus? Oye, hoy que No hoy nos día, pagan los 3 primeros días para empezar, digamos. para empezar, hoy día Álvaro Fischer no se refería solamente a esta doble funcionalidad del sistema, pero sí a esa especie como de bonomía respecto del sector público, como que fueran, no sé, Pura gente mejores, sacrificada y pura noble. gente certificada y noble. O sea, perdón, pero la bondad,
los defectos, las virtudes, está súper transversalmente, equitativamente distribuido. Entonces, no es que en el sector público, que esta es otra narrativa muy de izquierda, digamos, están como las buenas personas y en el sector privado están las malas personas. No, esto es igual. No, pero esto es una norma que viene, es muy antigua. Es antiguísima. Muy antiquísima, no tiene que ver con No, derecha. no la norma, sino que izquierda. la justificación de que No, el la fondo... sí, está bien. No, a mí, para serle franco, yo tengo una duda en esto que es técnica, digamos. Es decir, uno se enferma, estás enfermo. ¿Por qué tienes que perder 3 días de tu salario? ¿Por qué? Si uno está enfermo. Uno está objetivamente incapacitado para ejercer su labor. A mí me parece que o el empleador o el Estado tiene que asumir eso porque las personas tienen derecho a enfermarse. El problema parte cuando hay un abuso y se miente al respecto. Ese es el problema. ¿Ah? Porque Claro, los 3 días están hechos claro. para desincentivar el abuso. Por supuesto, Por supuesto. pero los 3 días Desincentivar las licencias pueden cortas. objetivamente ser cierto y de hecho uno no tiene por qué eludir la posibilidad de que estuve objetivamente enfermo 3 días y perdí 3 días de sueldo. Eso me causa también problemas. ¿Ah? Veamos el problema integralmente. Por supuesto, yo te encuentro razón. Lo que creo es que hay que construir mecanismos Absolutamente. que eviten Pero yo el creo- abuso. pero ¿sabes Y qué? lo Yo que creo que tenemos los ahora es un avances- abuso gigantesco. Totalmente. Yo creo que con los avances de la tecnología, de verdad, a mí esta cuestión no me suena imposible. De partida, ir a entregar, yo he tenido una sola vez en mi vida licencia médica, una sola vez, por una operación importante que me hice hace hartos años atrás. Ir al Compin era una cuestión, es una experiencia Sí. antropológica. Sí. Es decir, de verdad. No, es que es una vergüenza. Es aquí en donde uno se dice, ¿por qué todo esto no está automatizado? Como por ejemplo los reembolsos de atenciones médicas que uno hace a través de la web de la ISAPRE o de FONASA. Claro, no tenéis que ir a una ¿por qué sucursal. tenéis ¿no? que ir? Bueno, ya, eso... Ya, eso está cada vez Eso mejor. digamos. por supuesto, Ya, por de cierto. partida. Pero el problema no está resuelto con las licencias médicas. Po. No, y de hecho tampoco Y está no lo puedo resuelto. entender. Tampoco está resuelto desde el punto de vista de las atribuciones. Me escribía en el WhatsApp colaborativo una persona que conoce bien el asunto y que ha visto a la Contralora dar charlas sobre esto. Y ello dice, la Contraloría ordena el sumario. El jefe de servicio hace el sumario y el jefe de servicio decide la sanción. No la decide la Contraloría. La Contraloría no tiene facultad para echar a nadie. Claro. Lo que tiene la facultad es para ordenar un sumario. Bueno, Ya. la Contraloría tiene 46 casos. ¿Ah? Habrá que ver cómo reacciona la Ah, Contraloría claro, frente a sus propios frente a casos. su- Pero anda a ver tú exactamente, si es un van a buen echar a punto. alguien. Pero ojo, porque si el jefe de servicio dilata el asunto, y lo dilata, pueden pasar 5 años y prescribe, Exactamente. el delito Pero es que, del sumario. Por eso, otra de las Sí. razones porque las personas cumplen las leyes es porque las sanciones son reales. Y cuando tú miras al Estado, que debería estar cuidando, ¿verdad? Porque aquí, ojo, aquí esta plata la pagamos todos los contribuyentes. Esto no es una plata que se diluye, la pagamos todos los contribuyentes en el 7%. Entonces, cuando el Estado no cuida a sus propios ciudadanos, no cuida a sus propios recursos, entonces la sensación de impunidad es total. No, y y cuando son la miles de sensación, millones de por dólares, eso, ¿eh? Que hay una y película. cuando la sensación de impunidad es total, bueno, entonces es caldo de cultivo para insisto, una sociedad que tiene un problema ético profundo. Entonces, 1 más 1 y aquí estamos. Acá me dice un auditorio en el WhatsApp colaborativo que, Claro que sobre en la el licencia, micrófono queda tanto el mejor. Estado paga, pero después no hace la pega de recuperar la plata. También, pues. Claro, Además. o sea, Por eso es la Le expresión de pagan el corazón sueldo. de abuelita de Andrea Bagli en el bloque anterior. Claro. Porque hay muchos jefes que dicen, no, pero ¿cómo le va a cobrar la plata? Si no Es que tiene te tanta plata para pagar. Es que te digo una cosa, aquí hay que hacerle seguimiento a los jefes de servicio, porque los jefes de servicio no levantaron las alarmas. Anda a saber tú si en el fondo la sanción que ponen digamos, la fluidez de la información está topada ahí también. Entonces, esta cuestión, pero yo vuelvo a insistir, es un problema técnico, se puede mejorar. Yo tampoco entiendo por qué hay condiciones distintas en los privados que en los públicos. Entonces, podemos conversar como es. Pero, de fondo, vamos a tener una nueva legislación, mejor a lo mejor técnicamente más eficiente, y si no cambiamos el problema de fondo ético, moral, vamos a seguir el mismo problema. ahora yo, Dicen que la Contraloría ya instruyó los sumarios en su repartición. En la yo propia insisto, Contraloría. a esta cuestión hay que ponerle nombre y apellido. Hasta ahora Así son es. personas, hubo una persona que tomó 311. No, anecdótico. Se llama Juan, tanto, y nosotros necesitamos saber quiénes son, porque mientras no haya sanción social, Mm. mira, me acuerdo todavía siempre estudié en la universidad, un caso, un diario mexicano, tenían un problema que iba mucha gente a tener relaciones íntimas a un estacionamiento en auto. ¿Ya?
y decidieron publicar las patentes del auto, nunca más hubo un problema en el estacionamiento. ¿Ah? Claro. Recomendaciones Son para la problemas jornada de hoy. incentivos. Incentivos. Así Sí, se sí, llama. o sea, pero así si eso se es- llama. si usted mete la pata, vamos- Incentivos. Y por Usted- eso son los 3 días. Claro. Exacto, si los seres humanos, fíjate que somos de naturaleza caída, no Sí, somos ángeles que están, digamos, sometidos a una estructura social. Recomendaciones para el programa de hoy. Alfredo Yuña. Oye, me impresiona el WhatsApp colaborativo de usted. A mí no me pesca No, a mí nadie, olvídate, a mí pero acá pero arde el WhatsApp Nada, colaborativo. nada, ni mi Arde. mamá. Qué Alfredo, yo terrible. creo que va a tener que revisar Alfredo, eso. vamos a tener que revisar. Vea Ya, la bueno. señal del teléfono. Bueno, mire, hoy día vengo a recomendar un estupendo restaurante y cuya carta de presentación es la siguiente. Llevamos 12 años luchando y disfrutando los preciados tesoros que tomamos después de la batalla. ¿Ya? Ahora Odín nos ha bendecido con sabiduría. Thor nos ha dado la bondad de un día calmo en el mar. Nuestros Drakkar están listos para zarpar. Nada puede fallar. Es nuestro momento. Somos los vikingos. Oye, es un restaurante vikingo. Vikingo. ¿Cómo ¡Vikingo! ¿Pero Weón, dónde? vikingo, ¿Qué comen con, los vikingos? con cascos, lanzas. Oye, No, y uno con- saca fotos. Provoca gran entusiasmo, como se ve. Oye, Pero primero como es súper rico. Restaurante de Donald Trump. Súper así rico, como mira. con- Hay platos que Como son de como Las los de Vegas. Obelix Asterix. Ah, Con el gigante. huesito así. ¿Ya? ¿Cachai? Eso. Oye, es muy bueno. Se llama Los Vikingos. Queda en Cumming En Suecia. 166. No, en Cumming. En la calle 166. Camin. Lleno. Los vikingos acá. Oye, es muy bueno. Tabla Altamente vikinga. recomendable. Rico. Y además, cuando llegan los platos, dicen: guerreros, a luchar. Y así parte el almuerzo. Acá está, mira. Restaurante vikingo. Hamburguesa de Thor. Camin Exacto. 166. Buena. Ya, María José Nodón, recomendación. Oye, no, lo mío es mucho más sutil. Un libro que se llama La clase de griego, de la premio Nobel del año pasado, Han Kang. Yo me había leído La vegetariana, que Tengo me, el pareció un libro extraordinariamente bien escrito, pero no conecté tanto, digamos, con el texto. La clase de griego me gustó muchísimo más. Y es la historia de una mujer que, no voy a hacer spoiler, pero que por un montón de circunstancias ha perdido la voz, o sea, ha perdido el lenguaje, más que la voz es el Ya. lenguaje, y que va a una clase de griego donde el profesor, a su vez, también ha tenido muchas pérdidas, entre ellas va perdiendo la visión. Entonces es como a partir del silencio, porque ella no puede expresarse, se empieza como a tejer, digamos, o a construir, o a reconstruir, digamos, esta relación que a su vez permite salvarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces No, es una qué buena. novela preciosa, corta, como las novelas de Han Kang, muy estéticamente bella y de una narrativa como que se refala, y creo que además permite leerlo más fácil, me parece a mí, que La vegetariana. La lección de griego. La lección de griego. Buena. Muy bonita. Con María José Nodón, con Alfredo Yuñani y con Quique Mujica, la conversación de política y actualidad de esta mañana. Que tengan una estupenda semana. Buenos días. Igual ustedes. Chao, que estén bien. Chao, chao. También.